puestos de pie, vayan por favor al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, capítulo 19. Deja, dice amén. Amén. Ahora sí me aseguré que sea eso. Amén. Éxodo capítulo 19, versículo 12 y 13. ¿Bien? Amén. Ok. Dice así la palabra del Señor. Dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de ti, amado Jesús, te damos gracias por esta tarde, esta noche, Señor. Gracias por hacerte presente, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Ahora, Padre, vamos a estudiar un poco tu palabra, Señor, que guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento para entenderlo, Señor, y sobre todo para grabarlo en nuestros corazones y ponerlos por obra, Señor. Dame las palabras necesarias y sabiduría que viene de ti, y que no sea la mía, Señor, para explicar estas cosas que vamos a ver, Señor. Y por favor, bendícenos con tu palabra, y todo eso te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, hermano. Dice el versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Déjeme decir o leerle un poquito lo que dice la versión K2 en el versículo 13. Añado unas ciertas cosas que la Reina Valera no lo dice. Dice, ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen, dice, y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Lo que aquí añade, dice, cuando se oigan las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten. Bien, hermanos, la prédica de hoy o la enseñanza de hoy se llama ¿qué es el shofar o qué tan importante es un shofar? Bien, la palabra shofar es una palabra hebrea. La Biblia Reina Valera todo lo traduce, cuando traduce bocina se está refiriendo a la palabra hebrea shofar. El shofar en sí, yo creo, me imagino, todos sabemos que es un shofar. Está hecho de un cuerno de un animal. Los judíos prefieren usar los shofares que tienen más curva, y el animal se llama kudu, yemení, que viene a ser una especie de venado del desierto. Incluso los cuernos más largos que se han encontrado, que se han usado, son de 4 o 5 pies de largo. ¿Entienden? Bien, una de las cosas, la primera cita que habla de bocina la encontramos precisamente en este versículo, en el versículo 13 del capítulo 19. Pero el shofar tiene por lo menos 3000 años que se ha usado en la cultura hebrea. Es uno de los instrumentos de viento más antiguos que conoce el hombre. La razón viene a ser esto. ¿Por qué el shofar? ¿Por qué Dios no mandó a hacer trompetas y todo? Los judíos dicen que es por la razón de que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ustedes saben la historia, que Dios no permitió que sacrificara a su hijo por una razón, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Esa es una. La segunda, dice el relato que el animal se atoró con sus cuernos
en el arbusto que estaba a un lado de la piedra. Unos dicen que es un carnero, otros dicen que pudo ser un kudu yemení, la especie de venado o antílope del desierto. El hecho es que en sí Dios pone un carnero o pone un animal para ser sacrificado en lugar de un ser humano, precisamente porque él no aceptaba sacrificios humanos. De ahí se toma que el cuerno de carnero era algo especial para Dios, porque Dios, al escoger ese carnero en lugar de la vida de Isaac, ese animal vino a suplir lo que era la muerte de un ser humano. Nosotros los seres humanos, por cualquier delito que hagamos, cualquier pecado que cometemos, debemos recibir la muerte. Pero Dios, en su grande misericordia, le enseñó al pueblo de Israel que era necesario o era posible perdonar al ser humano y que la culpa la llevara un carnero. Y ahí se entiende que cuando Dios le da las seis fiestas judías que debe celebrar todo judío, tiene que ver mucho lo que es el cordero o es el carnero. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Por eso también Juan el Bautista lo presenta en el libro de Juan, dice, he ahí, dice, el Cordero de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenía que ser un animal limpio, así como Jesús era limpio. Tenía que ser sin pecado, sin tener ninguna malformación. Tenía que ser perfecto, así como Jesús fue perfecto. Nadie pudo ser sacrificado por la humanidad excepto Jesús, puesto que a los mejores hombres o más grandes hombres de Dios siempre tenían imperfecciones. Y es como hablaba el hermano Félix la vez pasada. David pecó, aunque era un hombre que andaba detrás del corazón de Dios, también pecó. Todos los hombres, todos hemos pecado. ¿Entiendes? Solamente Jesús cumplía ese requisito. Bien, el punto que me trae ahorita es esto. El shofar, como le vuelvo a decir, es un instrumento que se usa por más de 3000 años. Pero fíjese lo que quiere decir la palabra shofar en la raíz hebrea. Solo lo que quiere decir la palabra shofar. Quiere decir brillo o brillar, ser, estar o hacer algo hermoso, hermosura o belleza, hacer una incisión o corte. Dice incidir, dice corneta o curvo cuervo, algo que es aceptable, bueno, espléndido. También se conoce en varias traducciones, especialmente en español, como trompeta, como bocina y como clarín. Dice, el dicho versículo es la gran convocación que hizo Dios, o hizo Dios al pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, dice ahí que en 47 días llegaron al pie del monte Sinaí. Entonces Dios le da una orden a Moisés y le dice, habla con el pueblo y dile que se preparen por 3 días, que se santifiquen. Dice que laven sus ropas, dice, porque al tercer día, dice, yo voy a descender en el monte Sinaí, dice. Y es donde le da la orden en el versículo 2 y versículo 13, nadie tocará el monte, por una simple y sencilla razón. La vez pasada estudiamos que la palabra santidad se refiere a que Dios, su santidad es lo principal de todo, es lo más hermoso. Y aunque Él quisiera que nosotros los pecadores estuviéramos delante de Él, no podemos estar. ¿Por qué? Porque la razón de su misma santidad nos consumiría. Por esa razón envió a su Hijo para que nos hiciera santos Él por medio de su sacrificio. Pero también por eso nos dice, practiquen santidad, 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 porque sin santidad nadie verá al Señor. Por esa razón, cuando venga Jesús, lo dijo Pablo de esta manera, dice, primero los resucitarán los que ya murieron para nosotros, porque están vivos para Dios. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un cuerpo glorificado. Por esa razón, en ese momento dejaremos esta carne pecadora y humana y seremos convertidos en un cuerpo como el de Jesús. Entonces podemos estar delante de Dios. Bien, entonces, aquí lo que está haciendo Dios en el versículo 12 y 13, dándole las instrucciones a Moisés. Y le dice, en 3 días yo bajaré al monte Sinaí. Eran 47 días desde que salieron de Egipto en la Pascua y llegaron al monte, más 3 días son 50. Hay una fiesta que muchas veces se celebra, bueno, no quiere decir que
una vez al año en Israel que se llama el Pentecostés. Todos sabemos lo que sucede en el Pentecostés en el libro de los Hechos. La palabra Pentecostés quiere decir penta, quiere decir 50. Y se festeja la vez que Dios bajó al monte y le dio la ley a Moisés. Eso es lo que nosotros los cristianos festejamos en el Pentecostés, aunque muchos no sabemos qué era lo que significa Pentecostés. Bien, aquí lo que Dios está diciéndole a Moisés: dile al pueblo que se prepare, que se limpie, que se purifique, porque yo voy a descender. Porque él no quería que nadie muriera a causa de que él bajara en el monte. Bien, entonces, como les leí en la Biblia Kadosh, dice, da ciertas cosas que no da en español. Dice, cuando se oigan las voces, y en español dice, se oiga la bocina, que en hebreo dice shofar, dice, entonces se quitarán las nubes. Dice, entonces ustedes se acercarán a mí. ¿Por qué? Porque él iba a estar en el monte. Esa santa convocación en el capítulo 12 es cuando Dios habla de una santa convocación. La santa convocación es cuando Dios te dice, ven. Muchas veces el ser humano quiere llegar a Dios por sus propios medios. Por esa razón, si a mí no me gusta la religión en que estoy, voy y creo una, en el cual yo le pongo mis ideas cómo llegar con Dios. Pero eso es lo que hace el hombre. Muchas veces, tal vez usted ha escuchado que dice que Dios no es religión, es comunión. Pero la religión la han inventado los hombres. Vaya usted a cualquier iglesia cristiana de cierta denominación, le ponen reglas que son diferentes al otro. Pero búsquenlas en la Biblia y muchas van en contra de la misma Biblia. Ustedes sabrán quién es Mahatma Gandhi, el indio que conquistó la independencia de la India sin pelear. Un viejito que no tenía pelo, sus letras eran redondos y siempre andaba así. No sé, muchos lo han de haber estudiado. Él en una ocasión dijo, he estudiado la doctrina de Cristo, dice, y es perfecto. Dice, solo que no me hago cristiano por culpa de los cristianos. ¿Quieren saber por qué? Porque todos aquellos anglicanos que tenían iglesias en la India cuando estaba bajo el control británico, ellos no permitían que los hindúes entraran a sus templos. Por una simple y sencilla razón. Porque los consideraban de segunda clase. Por eso de ahí las palabras de Gandhi. Dijo, yo no me hago cristiano por culpa de los cristianos. Eso es lo que hacen las religiones. Tú no estás de acuerdo, tú no cumples los requisitos para entrar a mi religión, no te acepto. Sin embargo, Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, dice, yo no lo echo fuera. Por eso es lo que hace la religión. Vaya usted con los mormones. Los mormones le prohíben tomar Coca-Cola, le prohíben tomar café, pero también le prohíben leer la Biblia. Tienen que leer su mentado libro del mormón. O sea, todas las religiones tienen ciertas cosas que van contra las palabras de Jesús. Por esa razón, Dios no es religión, Dios es comunión. ¿Bien? Entonces aquí lo que está haciendo Dios cuando le dice a Moisés, yo voy a bajar al monte para que vean quién soy yo el que los sacó de la tierra de Egipto. Acuérdense, ya habían visto las 10 plagas de Egipto, conocían la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas, pero todavía Dios dice, les voy a mostrar quién soy yo en vivo y en directo. Y hasta ese entonces solo Moisés era el que podía ver a Dios cerca, o se puede decir, Dios dice, es el único con el que he hablado cara a cara. Eso no quiere decir que Moisés le miraba la cara a Dios, porque la Biblia dice que aquel que nadie puede mirar a Dios cara a cara. Pero Dios sí dice, yo hablé con Moisés cara a cara, quiere decir que él hablaba de cerquita a la cara de Moisés, pero Moisés no le veía la cara a él, así de sencillo. Porque si Moisés le hubiera visto la cara, entonces no tenía razón que Dios cuando le dijo, métete en la peña, y yo pasaré y verás mi gloria, pero mi cara no la puedes ver. ¿Cierto? Entonces, si en un lado dice que Moisés le vio la cara a él y después se esconde de él, como que no tiene sentido. Le dijo, verás mis espaldas y verás mi gloria cuando pase. Bien. Entonces, lo que él iba a hacer era algo que nadie había visto, y era por una razón. Para que el pueblo de Israel confirmara quién era su Dios. Afortunadamente, ahorita para nosotros Dios ya no desciende así, porque imagínense si Dios descendiera con eso,
nadie quedaría vivo, ni aquí ni en el alrededor. Yo creo que todo Santa Bárbara se quema. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios hizo, lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios tenía que infundirles aliento y tenía que infundirles valor para saber dejarles saber a los israelitas que él estaba con ellos y que no había otro Dios más que Él. Si seguimos el relato del capítulo 19, dice que cuando empezó a bajar las nubes, dice que aquel monte temblaba. Dice que se oían truenos, relámpagos. ¿Me entiendes? O sea, era tan tremendo que incluso el pueblo tuvo miedo. Y tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, mejor ve tú, dice. Ve tú, dice, porque si vamos todos nos vamos a morir. ¿Por qué cree que tenían miedo de ir? Porque sabían que dentro de su corazón eran pecadores. Por esa razón. Dice, no, tú ya lo viste, tú ya hablaste con él, tú has subido a platicar con él. Ve tú, dice, y lo que él diga, nosotros lo hacemos. Lo que Dios estaba queriendo es traernos hacia Él, y cuando Él hablara y Moisés tradujera o les dijeran las palabras de que Dios estaba hablando, ellos contestaron, sí, lo vamos a hacer. Pero cuando Dios te pide algo, Dios te lo pide que tú se lo digas voluntariamente, no a la fuerza. Eso es lo que comúnmente muchas veces nosotros hacemos. Estamos en una situación difícil y le prometemos todo, ¿sí o no? Hoy sí no voy a faltar un servicio, hoy sí voy a orar, hoy sí esto, hoy sí lo otro. Nomás pasa el problema y volvemos otra vez a lo mismo. Eso es lo que muchas veces nosotros cometemos el error, cuando incluso, como les he dicho antes, yo no critico que se pida ayuda para orar, pero hay mucha gente que pone la carga en los demás porque él se la quiere pasar facilito. Como por ejemplo, vamos a decir, no, yo sé que a Diana Dios la escucha, yo sé que a Vanessa, a Amparito, Dios las escucha. Entonces es más fácil ponerle mi carga a ellas, porque quién sabe si Dios me escucha a mí. Es una manera como buscar chantajear a Dios. Cuando Dios lo que nos quiere es a cada uno, ¿me entiendes? Si Dios hubiera querido que nomás Moisés subiera, ¿qué necesidad hubiera tenido Dios de llamar al pueblo que se preparara? Así de sencillo. Bien. Pero entonces aquí el tema es el shofar. Entonces aquí dice la versión K2, dice, cuando se oigan las voces de quién? ¿Las voces de quién? Dice que las voces eran de todos los ángeles que lo estaban alabando y glorificando cuando iba bajando del cielo. Esas eran las voces. Acuérdense que en ese entonces todavía no había, Elías no había subido, probablemente no ya estaba allá, pero dice voces, no dice voz. Entonces imagínense a los ángeles glorificando a Dios cuando Dios iba a bajar al monte. Y luego dice, cuando oigas el shofar es muy interesante, porque el shofar, dicen los judíos, que cuando se suena el shofar, algo sucede en el mundo espiritual y en el mundo físico. O sea, ese cuerno, tomando en consideración lo que sucedió cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ese sonido de shofar tiene algo que ver que sucede en el mundo espiritual y en el mundo humano, con el mundo físico. Ahora, con todo respeto a los que usan los shofares o a los que suenan los shofares, en el judaísmo no se trata de ver quién tiene más pulmones, no quién tiene más aguante o quién está más grande para tocar el shofar. En el judaísmo lo primero que cuenta es que la persona que lo va a tocar tenga buen testimonio. O sea, no cualquiera. No porque lo ven grandote y ponchado, ese sirve, no. Tiene que tener primero buen testimonio. 2, no tiene que tener rencilla con nadie. Todos los que están en esa congregación, en esa sinagoga, en ese lugar, tienen que decir, él no me ha hecho nada. ¿Me entiendes? Y 3, tiene que conocer los sonidos. El shofar tiene muchos sonidos, pero hay 4 sonidos principales, que son los que nos interesan ahorita. Está, por ejemplo, el primer sonido se llama, el primer sonido se llama tequía. Y ese sonido, usted lo va a escuchar. Escuche cómo se oye.
ese sonido se llama tequía, que significa, ese sonido dice que reconoce a Dios como rey. Ese es el sonido, ¿entiendes? El segundo sonido se llama terúa, que quiere decir un pedido de ayuda o de piedad a Dios. Y comúnmente se le conocía como el sonido de alarma. Oiga. El tercer sonido se llama shevarim, que quiere decir ser doblegado o quebrantado delante de Dios, y es este. Y el cuarto sonido se llama tequía gadol, que dice, este sonido de shofar es exclusivamente entendido como señal de que Dios está llamando a su gente para venir a Él. Eso tiene su razón o su raíz en los versículos que leímos, capítulo 19, versículos 12 y 13. Y este es este. Bien, hermanos. Entonces, ese sonido fue el que sonó del monte Sinai. Ese sonido quiere decir, acérquense a mí, yo estoy aquí. Eso es lo que se usa, esos 4 sonidos son los que se usan en las ceremonias del judaísmo. Y tienen algo que ver mucho con nosotros, especialmente los predicadores. Mucha gente dice, es que yo no soy predicador. El hecho de compartir el evangelio te hace predicador, quieras o no quieras. Tengas el uniforme de predicador, tengas el título de predicador, como lo tengas. Por eso Jesús dijo, capítulo 16 de Marcos, id y haced discípulos. ¿Qué te está mandando a hacer? Carga el evangelio. ¿Ven? Entonces, el shofar es mencionado 70 veces en la Biblia. Y los 70 veces se traduce como bocina o trompeta. Bien, eso tiene que ver por alguna razón. La razón más exacta o más cercana a nuestros tiempos, que es lo que estamos esperando, que es la venida de Jesús. El año judío comienza a principios de abril. Ese es el primer mes de ellos. Entonces, en el mes 7, que es entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, hay una fiesta que se llama la fiesta de los shofares, o el Yom Teruah, día de trompetas. Los judíos dicen que es cierto que Jesús va a regresar, o Yeshua va a regresar, y se dice que ellos creen que va a venir en el mes de Tisri por la razón de las trompetas. Si usted lee una Biblia hebrea, o la versión K2, en Apocalipsis dice, y cuando suene el shofar, dice, entonces Él aparecerá en el cielo. Pero habla exclusivamente de shofares. Cuando habla de las trompetas de los ángeles, habla de shofares. Por una simple y sencilla razón. Porque el shofar es un artefacto o es una trompeta hebrea. Y Dios es Dios hebreo, que es el Dios de los hebreos y por medio del cual nosotros hemos venido por los hebreos a conocer al Dios hebreo. Llámele usted Yahweh, llámele usted Jehová, como usted le quiera llamar, es el mismo. Bien, entonces aquí lo que sucede es que cuando venga la fiesta de las trompetas, es cuando se dice que todo lo que es Apocalipsis y la gran trompeta que dice Pablo, dice, y sonará la trompeta. Dice, y entonces dice, todos despertarán. Entonces está hablando de un shofar. El shofar en los tiempos antiguos se tardaba de 2 meses y medio a 3 meses para hacerlo. O sea que no era un trabajo fácil, era de trabajarlo todos los días, porque tiene su proceso. El shofar fue el que se usó cuando Josué fue a pelear contra Jericó.
Si leemos la historia, dice que llevaban las bocinas, dice, y al séptimo día tenían que sonar todas las bocinas. Día por día sonaban una vez. Al séptimo día tenían que sonarlo 7 veces. Pero eran shofares. Y ya ve lo que dice la historia que sucedió, que cayeron los muros de Jericó. Dice, el shofar puede construirse con los cuernos de cualquier animal, a excepción de la vaca, el becerro o el buey. Dice, por deferencia al incidente del becerro o del toro de oro que le hicieron construir a fuerzas a Aarón. Lo que pasa es que no está prohibido hacer un shofar de cuerno de toro. Pero los judíos no lo hacen por una simple y sencilla razón. Acuérdense que cuando iban en el Éxodo, casi obligaron a Aarón que les hiciera un becerro de oro o un toro. Tal vez para nosotros, la cultura de nosotros, no entendemos mucho eso. Pero uno de los dioses más poderosos que tenía Egipto, que tenía mucho más sacerdotes, era el famoso rey, el famoso dios Apis, que era un toro, no era un buey. Por eso es que Dios se enoja mucho cuando el pueblo hace ese tipo de animal, para decir, Él nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces los judíos a partir de ahí decidieron no hacer un shofar de cuerno de toro. Por eso lo hacen de cudo yemení, o lo hacen de un carnero, pero nunca de un toro, mucho menos para usarlo religiosamente. Entonces aquí lo que sucede es esto, que ya cuando empieza el proceso de cortar un shofar, tiene que ser un animal que llaman los hebreos kosher, que quiere decir puro. Un animal puro es aquel que tiene su pezuña, la tiene partida a la mitad, como los venados, como las vacas y todo, ¿entiendes? Entonces, como le dije al principio, buscan siempre los que tengan más vistas, tengan más curvas. Por eso escogen mucho el del cudo yemení. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Dice, la preparación de un shofar en los tiempos bíblicos era un trabajo de 3 meses por lo menos, pero ahora con las herramientas modernas solo requiere 1 hora y media, 1 hora a hora y media en hacerlo todo, porque todo lleva un proceso. Ahora, ¿por qué le digo que nosotros los seres humanos, seamos hombres o mujeres, estamos llamados a ser predicadores, pero también estamos llamados a ser shofares? Porque un buen predicador, o un predicador que quiere predicar de verdad de corazón a Dios, con la palabra de Dios, es un shofar en las manos de Dios, que Dios lo usa para lo que necesita. ¿Sí me entienden? Fíjese, dice, el hombre comparado con el shofar. El hombre recién convertido a Cristo es como el shofar recién cortado del animal. Necesita ser procesado para el propósito de Dios. El hecho de que nosotros, cuando venimos al Señor, muchas veces nosotros no sabemos para qué nos llamó o qué ministerio traemos, ¿me entiendes? Muchas veces uno dice, no, pues yo creo que soy pastor, yo creo que soy evangelista. Sí, bueno, eso es lo que tú piensas, falta lo que piense Dios. A veces Dios nos da lo que no queremos ser, ¿me entiendes? Entonces, comienza así el proceso. Dice, los pasos para crear un shofar. El proceso comienza golpeando fuertemente al cuerno, a manera de que se despegue la masa que rellena el interior del cuerno. Adentro del cuerno no es completamente carne, es parte carne y parte cartílago. Entonces lo que ellos hacen es, toman el cuerno y lo están golpeando un buen rato, para que se despegue todo lo carne, porque los que lo han tocado saben que cuando no están bien curados huele. ¿En qué se parece a nosotros los hombres? La persona primero necesita ser sacudido y a veces golpeados para que salga lo que no les es beneficioso o lo que no le agrada a Dios. Ahora entienden por qué Dios, cuando nos llama bonito. Venga, amigo, mire, aquí está. Cuando usted dice, sí, Señor, te voy a seguir, entonces empiezan las pruebas. Empieza el proceso. ¿Cuál es el proceso? Quitarnos la carnalidad que traemos del mundo. A veces, nosotros los seres humanos, habemos personas que no lo queremos soltar, ¿sí o no? En la iglesia somos una cara
y allá afuera somos otra. Entonces dice Dios, ok, ¿quieres hacerlo ahora? Por mí no hay problema, el que va a ser golpeado vas a ser tú. Por eso el proceso a veces es duro con algunos. Por eso déjame decirle una cosa, hermano. Esto me recuerda cuando Jesús una vez estaba sentado con un fariseo. Y llegó una mujer y que dijo el fariseo, si este hombre supiera qué mujer la está tocando, o qué mujer lo está tocando, tal vez ni se acercara. Entonces Jesús cuando le dice esto, sabiendo lo que pensaba, le dijo, te voy a decir una cosa, Simón, dice, a quien más se le perdonó, más amó. Todo está en nosotros. Si yo quiero mucho amar a Dios, tengo que dejar que me quite toda la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? Hace tiempo Félix predicó sobre eso. Dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Orgullo, vanidad, tantas cosas. Eso es lo que hace Dios cuando venimos a Él. Si venimos con orgullo, el orgullo no le sirve a Él. Si venimos con vanidad, eso no le sirve a Él. Entonces, dependiendo de la cantidad de mañas que traemos del mundo, es el proceso. Tú quieres que el proceso sea rápido, entrégate 100% a Él. Pero si no te quieres entregar el 100%, tú decides cuánto tiempo te quieres aventar en el proceso. Él no tiene tiempo. Él está sobre el tiempo. Nosotros estamos bajo el tiempo. Yo creo que cuando la Biblia dice que Dios está sobre el tiempo, yo me imagino a Dios, hoy voy a ver cómo fue el principio, por decir algo, ¿no? Y se aparece con Adán. Hoy voy a ver cómo, cuando Elías, o sea, Él está sobre el tiempo. Nosotros no. Nosotros, día que pasa es un día menos en nuestra vida. Por eso Él no tiene sus limitaciones. Entonces, el proceso lo hacemos nosotros. Así como el Shabbat, una vez que somos cortados del mundo para venir a Él, tenemos que ser procesados. Lo primero que tiene que quitar es nuestra carnalidad. Llámele usted televisión, llámele usted internet, llámele usted teléfono ahora. Cualquier vicio, cualquier cosa, porque todos teníamos un vicio. Es lo que la gente no entiende. Me decía un muchacho, no, dice, ¿a usted el diablo lo toca con esto? No. ¿Pero por qué no? Me dice, porque yo nunca lo practiqué. No fue mi debilidad. El diablo siempre te va a venir a atacar con lo que era tu debilidad. Si eres borracho, ¿tú crees que el diablo te va a venir a tentar con una droga? No. Pues si no te gustaban las drogas, lo que te gustaba era el vino, entonces ¿qué te va a poner? Más así como se le aparece uno en la tele, no, hasta sudando de agua, así bien fría. Claro, eso es lo que va a hacer el diablo. El diablo no te va a venir a tentar con algo que no te gustaba. A los hombres que le gustaban las mujeres, pues va a ser una mujer, y a estos otros, así va a ser. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía al muchacho, lo que fue tu debilidad, eso es lo que tienes que tener cuidado, tienes que soltarlo. Entonces lo que dice que así como el Shabbat, nosotros tenemos que ser vaciados de nuestra carnalidad. Con un tantito que quede, por ese tantito se agarra el diablo para meterse otra vez. Por eso Dios y por eso Jesús siempre pide un corazón completo, no lo pide a la mitad, ni 99.99, lo quiere 100%. Ahora entenderá por qué muchas veces el cristiano cae, porque cae por algo. Porque hay algo que todavía está agarrado de allá, que no se quiere soltar. Así sea una uñita, pero está agarrado del mundo. Y pues por ese lado ahí entra el diablo. Ok, en segunda parte del proceso dice, si el siguiente paso es sumergir el cuerno en agua, a fin de que estuviera muy húmedo para el siguiente paso. Ese shofar se metía en agua por una razón. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando todo lo que se sumerge en agua se afloja o se hace menos duro. Entonces la manera de que meter en el cuerno, especialmente el de macho de borrego, el carnero, tiene un cuerno que es así. Entonces ellos lo que hacían, metían el cuerno en agua y lo dejaban bastante tiempo ahí. Cuando se humedecía hasta adentro, hasta lo mero de adentro del cuerno, era posible enderezarlo un poquito para que el cuerno quedara así. Ya no quedara así. Por esa es la razón de que se metía en agua. ¿Eso en qué nos beneficia o en qué se parece a nosotros? Que después de habernos quitado la carnalidad,
es cuando viene el bautismo del Espíritu. Nos meten en el agua del Espíritu, ¿para qué? Para enderezarnos todo aquello que traemos chueco. ¿Por qué cree que Pablo le dice a Timoteo? La palabra es útil para enseñar, para corregir. ¿Corregir qué? Los errores que hemos aprendido desde niños. ¿Se acuerdan aquella de la enseñanza de muchos que pensábamos que David era un niño cuando peleó con Goliat? No, ese es un error doctrinal, un error para eso es la palabra, para quitar esos pequeños errores, para redarguir. ¿Redarguir qué? Redarguir del pecado. No es que el predicador te está diciendo tú eres pecador, no. Tienes algo dentro de ti que se llama Espíritu de Dios que te está diciendo, eso es para ti. Esa piedra es para ti, agárrala. Acuérdate lo que andas haciendo. A todos nos lo dice. El Espíritu no se queda callado. Aunque no lo quieras escuchar, Él siempre te está diciendo, tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo. Y eso es bien sencillo. Cuando vamos a hacer algo malo, hay una vocecita que aquí te dice, no lo hagas, no lo hagas, eso no. Pero es más fácil callar esa vocecita y no, pues, alguien que Dios me perdona. Pero era el Espíritu de Dios que está diciendo, no lo hagas. Entonces nosotros, después de ser procesados y ser sacados de la carnalidad, de ahí viene el bautismo del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando nos bautiza? Te abre más entendimiento. Empiezas a oír la palabra de Dios o a leerla y le empiezas a tener o empiezas a entender mejor que antes. ¿Cuántas veces no nos hablaron cuando andábamos en el mundo? No podíamos ni siquiera entender Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ni eso lo podíamos entender. Pero ya cuando venimos al Señor y Dios nos empieza a usar con su Espíritu, entonces eso cobra una relevancia muy grande y nos damos cuenta que en sí era cierto, de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo. Pero hay veces que no lo entendemos porque tenemos mucha carnalidad. ¿Por qué creen que hay gente que se enoja cuando hay una prédica? ¿Por qué cree que la gente se enoja cuando dice, hoy sí, dice, me estaban acusando desde arriba, dice, algo me han visto hacer que me la tiraron a mí solo? No, es tu pecado el que te lo está acusando. Ese es tu pecado. ¿Por qué? Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Entiendes? A veces el predicador ni sabe lo que está diciendo tal vez, pero la gente ya está diciendo, no, me la están tirando a mí, ya le platicaron de mí. No, es Dios el que te está corrigiendo. Está diciendo, entonces tienes carnalidad. Mucha gente dice, ¿yo por qué no siento el Espíritu como lo siente Él? ¿Y por qué no le preguntas a Dios, Señor, ¿será que todavía ando medio chuletón o carnudo? Y va, Dios te va a contestar. Así de sencillo. El tercer paso dice, el tercer paso era pasarlo por fuego a fin de que se fortaleciera en su estructura. La persona es preparada para pasarla por el fuego de las pruebas a fin de que templar su carácter. Después de que somos ungidos o llenos del Espíritu de Dios, entonces viene el fuego. El fuego, la Biblia dice que por fuego serán purificadas todas las cosas. Dice que el oro es pasado por fuego hasta que queda extremadamente puro. Y por fuego pasamos nosotros. Por esa razón son las pruebas. ¿De qué manera Dios va a probar tu carácter? Muchos dicen, nosotros sobre todo los mexicanos, no sé en Colombia, dicen que una persona enojona, peleonera, es una persona de carácter. Bíblicamente hablando, ese es un error. Dice el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Dice, pero escogió la mejor, servir a Dios. Bíblicamente hablando, una persona con carácter para Dios es una persona que sabe dominar sus emociones. Es aquel que si lo insultan, no responde con un insulto. Es aquel que si hablan mal de él, no lo toma a pecho. Como lo dice Pablo en capítulo 6 de Efesios. Dice que no es nuestra lucha contra carne ni sangre. Okay. La persona lo dijo, pero es incitada por espíritus. El problema es de la persona. Si yo dejo que un espíritu hable por medio de mi boca, no es la culpa del hermano. Es mi culpa por no tener sabiduría ni conocimiento y dejar que el diablo me use como él quiere. Muchos dicen, no, es que el diablo no puede estar dentro de uno. No puede haber un cristiano con demonios.
¿Qué pasó cuando Jesús reprendió a Pedro? Le dice, es necesario que yo muera. Y se acerca a Pedro y le dice, no, Señor, que no te suceda eso. Jesús se voltea a Pedro, ¿y a quién reprende? ¿A Pedro o a Satanás? Entonces quiere decir que el diablo sí puede hablar por medio de un cristiano. Que no esté avispado, puede hablarlo. ¿Me entiende? ¿Y quién era Pedro? Dígaselo eso a un católico y lo andan casi envenenando o matándolo, nomás por decir eso. Pero ¿qué le vamos a decir? Es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros somos pasados por fuego, lo que Dios busca es templar. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra templar? Se lo voy a poner de esta manera como una espada. La espada está hecha de hierro, ¿cierto? La tienen que meter en una fragua a rojo vivo y la tienen que golpear. Después de ese proceso, la meten en un aceite especial o en agua para que se temple. Si esa templada no queda bien, si queda mucho hierro sin tratar, cuando esa espada le pega algo duro, se parte a la mitad. Si esa espada se templa de más, queda demasiado floja, que cuando pega se dobla. Entonces el que sabe hacer espadas tiene que saber la temperatura exacta para quemar el metal y el tiempo que debe meterlo en el aceite o en el agua. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ay Señor, ¿otra prueba? ¿Otra vez? ¿Oh, qué? ¿Ya me cansé? Sí, pero ¿por qué no le preguntas, ¿qué todavía no estoy listo? ¿Qué me hace falta para estar listo? Por eso usted se da cuenta que hay muchos hermanos que tienen muchas pruebas y luego le viene otra y luego le viene. Si no pasa la primera, va a la segunda. Si no pasa la segunda, va a la tercera. Nosotros mismos somos los que alargamos o acortamos el proceso. Pero muchas veces no lo acortamos por una razón, porque no leemos la Biblia. Si leyéramos la Biblia como fuera, tenga por seguro que nos daríamos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo mal. Pero la mayoría de la gente no le gusta leer, más porque ven que son puras letras. El cuarto paso, seguido se hace un agujero en la parte más delgada, a manera de boquilla, por donde se sopla. ¿Qué significa esto para la persona? A la persona le pone su palabra en la boca. Muchas veces hay unos hermanos que recién han venido al Señor, yo siempre le digo, si vas a compartir de Jesús, habla lo que sabes. No te metas a hablar cosas que no sabes. Porque allá afuera te vas a encontrar personas que fueron cristianas. Y aunque no fueron cristianas, algo saben de la Biblia. Entonces, por no dejarte ganar por ellos, empiezas a decir cosas que están fuera de la Biblia. Y en lugar de ganarte esa alma, lo único que haces es hacer el ridículo. Yo siempre se lo he dicho mucho a los jóvenes, si vas a hablar, habla lo que sabes, lo que ya comprobaste, lo que no, mejor quédate callado. Es mejor decir no sé, a decir sí y meterte en unos problemas que después ellos mismos se van a burlar de ti. Ahora, queremos ser efectivos, dejemos que Dios ponga las palabras. Y eso lo hemos comprobado muchos de los que hemos predicado acá. A veces cuando uno viene, uno trae ya el mensaje cuadrado y todo, y de repente Dios aquí empieza a di esto, y di esto. Entonces hay que tener la mente abierta, tener el espíritu abierto para estar escuchando la voz de Dios, que es lo que quiere que uno diga. Porque Él es el único que conoce cómo vienen los corazones. Él es el único que sabe quién necesita cada quien. ¿Me entiendes? Entonces, para llegar a ese punto, primero tenemos que quitarnos la carnalidad. Segundo, ser llenos del Espíritu. 3, pasarnos por el fuego del Espíritu, que es el que nos da carácter. ¿Para qué? Para que en el cuarto paso, así como el shofar, Él ponga las palabras en nuestro boca. Y le voy a decir, y eso, aquí hay varios que no me pueden desmentir si digo mentiras. Cuando Dios está hablando, hermano, un fuego se siente de aquí, que sube por acá. Y nomás uno hace como los pescados cuando los saca fuera del agua, nomás abre uno la boca porque las palabras están saliendo casi solitas. Pero eso es algo que sale de aquí sale. ¿Me entiendes? Entonces, eso es cuando se cumple el cuarto paso. Que todos deberíamos andar en el cuarto paso, sí. Pero a veces no todo el tiempo andamos. Por eso es mejor hay que hacer un estudio. Dice el paso número 5.
Por último, se procede a pulirlo para darle la mejor apariencia posible. ¿Qué sucede con la persona? A la persona lo pule con su gracia y lo envía como un predicador a llamar a los hombres con los 4 sonidos principales. Después de esos procesos es cuando Dios te empieza a llenar de gracia. Tú te puedes saber toda la Biblia, podrás hablar cosas bíblicas todo el tiempo, pero sin gracia la gente no te escucha. Por eso todos los predicadores debemos decir: Señor, dame gracia con la gente. Dame gracia que cuando yo hable mi boca la gente me quiera escuchar. ¿Cuántas veces, yo me imagino que a ustedes les ha pasado lo que a mí, cuántas veces no hemos encontrado predicadores allá afuera? Que en lugar de que la gente los quiera escuchar, los maldice y todo. ¿Por qué? Porque nomás están, ¿cómo se dice? Nomás están poniendo el dedo, acusando. ¿Me entiendes? Eso ya la gente ya no los quiere oír. ¿Por qué? Porque nomás los está acusando. Cuando Dios te pone la gracia para hablar, Dios te da la manera cómo llegarle a la gente. ¿Me entiendes? Cómo buscarlos, cómo tocarles lo que el punto que ellos están sufriendo. Pero el problema es ese, que muchas veces los que andan predicando fuera son los religiosos. Dice que estaba un hombre en la esquina, un religioso. ¿De qué iglesia? Pues no sé, de muchas. Dice que llegó un hombre que no traía reloj y dice: Señor, dice, ¿qué hora es? Es hora de que te arrepientas, hijo del diablo, que si no te vas a ir al infierno. El hombre le estaba preguntando la hora del día y luego le tiró el machete. Por eso muchas veces la gente no nos escucha. ¿Por qué? Porque nomás los vamos a condenar. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pues tenga vida eterna. Todos no lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué dice el 17? Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Y el 18? Dice: porque salvó a todos los que lo aceptaron, mas el que no ha aceptado ya está condenado. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es donde muchas veces las iglesias salen a evangelizar, pero nomás llevan Juan 3:16 y acaso Juan 3:17, pero el 18 no lo saben. ¿Me entienden? Si la persona no me quiere escuchar, gloria a Dios, bueno, no es su tiempo. ¿O acaso nosotros escuchamos a la primera? Yo me acuerdo que mi mamá cada ratito dice: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ya tenía yo como 13 años, yo ya me podía revelar, ya no iba yo a la iglesia. De niños no nos llevaban a fuerza. Mi abuelita era de esas que nomás nos movíamos y nos daba un pellizcote y ahí tenemos que estar así como momias, así sin movernos. Pero no entendimos a la primera. Yo hasta ahorita yo no he escuchado a alguien que diga: no, yo a la primera entendí. No es cierto. ¿Entienden? Todos llevamos un proceso. Ahora, aquí lo que dice: la persona lo pule con su gracia y lo envía como predicador, sea de púlpito, sea de la calle, como sea. Un predicador es un predicador. Dice: y le da gracia como usando los 4 sonidos principales. Aquí viene algo interesante. ¿Se acuerdan que son 4 sonidos? ¿Se acuerdan del primero? Dice, se llama el sonido tequía. Se llama en hebreo, le dicen en hebreo la explosión o el toque. Dice: es un sonido claro, extendido, como de trompeta. Significa reconocer que Dios es el Rey. Ese sonido lo hacen los maestros, los que tienen el ministerio de maestro. El maestro estudia a fondo la palabra, ora a Dios para que le revele las cosas profundas que tiene su palabra. Por eso muchas veces usted siempre va a escuchar a un maestro que siempre le está diciendo: Dios es Dios, es Él, no hay otro. ¿Sí me entiende? Jesús es maestro, Él es esto, es esto. Pero es porque el maestro se mete a fondo a escuchar, a escudriñar las escrituras. Es como cuando el bebé tiene hambre. ¿Qué es lo que hace la mamá? El bebé no sabe cómo se prepara la comida, él sabe que se la va a comer. Y hay comidas que le gustan, con el simple hecho de verlo, ya sabe que le va a gustar. Eso es lo que hacen los maestros. Hace mucho tiempo yo era manager de una pizza. En una pizza todo era orgánico. Entonces yo le decía a los muchachos que iban a aprender, digo: mira,
Te voy a enseñar cómo es la pizza. Al final yo quiero que se vea así. Entonces yo le enseñaba el proceso, cómo a mí se me hacía más fácil. Mira, esto primero es así, luego es así. Al final mira cómo se ve. Me dice, no, es que se me hace difícil. Mira, yo no sé cómo lo hagas. Con las manos, con los codos, no sé cómo, le digo. Pero yo quiero que lo hagas tú, pero yo quiero verlo al fin, así como te la estoy presentando. ¿Qué le pones primero, qué le pones después? Es problema tuyo. Pero yo quiero que acabes. En otras palabras, si yo le dijera, hazlo a mi manera, esa es la manera que se me hace más fácil. Pero así como los seres humanos, ninguno es igual, a lo mejor tu proceso, tu manera de hacerlo te es más fácil a ti, pero el resultado es el mismo. Por eso yo como predicador, yo no puedo decir, ella no es predicadora. Porque tal vez en lo poco de sus palabras, ella tiene más éxito que yo. Le escuchan más a ella que a mí. ¿Sí me entienden? Por eso no podemos descalificar a nadie. No podemos. Judas, la Biblia dice que era hijo del diablo, o era diablo, y sin embargo evangelizaba, ganaba gente, sanaba, sacaba demonios. ¿Quién le podía decir él que no hacía las cosas correctas? Que las hacía así, que su corazón no estaba 100% con Dios, esa era otra verdad. ¿Me entienden? Por esa razón. El segundo sonido se llama el sonido de la alarma. Yo he escuchado muchas personas que quieren tocarlo, pero ese es un sonido largo y lleva 9 repeticiones. Tiri, 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 tiri. Si le falta una, ese sonido ya no lo puedes decir, es el sonido de alarma. O sea, todas las cosas las tienes que hacer con su proceso y el tiempo y el toque de sonido que lleva. Dice, se llama la alarma. Dice, son 9 notas pequeñas o más en una rápida sucesión. Su significado es un pedido de piedad o de ayuda a Dios, que traducido bíblicamente o espiritualmente dice es un pedido o un perdón por sus pecados. Ese ministerio, ¿sabe quién lo tiene? Los profetas. Un profeta viene y te dice, así te dice el Señor, estás haciendo esto. Necesitas arrepentirte de esto. ¿Quieres llegar allá? Esto es lo que te está tomando. Muchas veces a los profetas, bueno, aquí entramos en un asunto un poquito más delicado. Muchas veces la gente quisiera que Dios les diera esa palabra, pero a solas. Nunca se han puesto a preguntar por qué Dios se los tiene que decir de frente y delante de la gente. Por una simple y sencilla razón, porque ya muchas veces te lo dijo a solas y no la quieres entender. Ya varias veces te dijeron, mira, Dios te está diciendo esto, Dios lo otro. Entonces, como tú no haces caso, entonces dices, se lo voy a decir delante de todos, a ver si ahora sí entiende. Por eso muchas veces, cuando tú quieras una palabra del Señor, no le pongas, que me lo digan a mí solito. No, deja que Dios decida si te lo dice frente o te lo dice a solas, pero deja que sea Dios. Muchas veces yo me he dado cuenta que en muchas iglesias, entréguenme a fulano, porque Dios le va a dar palabra. Te voy a decir una cosa, si es palabra de Dios, da lo mismo que me la dé aquí o me la dé cuando yo esté allá. ¿Sí o no? Si es palabra de Dios, bueno, no está aquí el hermano, no, pues que está haciendo esto. Ok, no hay problema. Cuando yo vea al hermano, ¿sabe qué, hermano? Dios me dijo esto para ti. Si es palabra de Dios. Pero yo me he dado cuenta que muchos predicadores, ¿dónde está fulano? No, pues que allá está haciendo eso. Tráiganmelo, porque Dios le va a hablar. Entonces, como que ahí ya no tiene sentido. Porque si Dios va a hablar, Dios me puede hablar aquí donde esté presente o me puede hablar allá donde yo estoy ocupado. Amén, amén. Pero bueno, hay muchos que eso lo hacen muchos los que quieren hacer así, ¿cómo se dice? Amén. Que se dan el taco de profetas a las naciones. Que ya no lo sé, pero bueno. Bueno, sí hay, pero no así como dice la gente, que hay muchos. El tercer sonido se llama Shevarim, que quiere decir el quebrantamiento. Son 3 notas cortas en suspiro, suave. Significa ser doblegado, quebrantado frente a Dios. En otras palabras, en señal de adoración. Ese trabajo es el trabajo del evangelista. Cuando un evangelista va a predicar, es lo que está buscando en su prédica, o lo que Dios está buscando por medio de esa prédica del evangelista, es quebrantar al hombre, que el hombre se dé cuenta de que necesita de Dios.
Por eso cuando un evangelista predica y está siendo usado por Dios, la gente se quebranta. La gente reconoce, es cierto, soy pecador, yo necesito perdón de Él. Ese es el sonido, se llama Shevarim, que quiere decir quebrantamiento. Ese es el trabajo del evangelista. El evangelista puede estar aquí en el púlpito, puede estar en las calles, puede estar en cualquier lugar. Pero aquel que cuando predica la gente se quebranta, tiene ese toque de evangelista, hermano. Es uno de los más hermosos, de los ministerios más hermosos, porque tú puedes ver en la gente cómo Dios está tocando los corazones. Y no es la persona, no es la sabiduría de la persona, porque el predicador ya lleva la gracia, ya lleva el carácter, ya lleva el tratamiento que Dios le dio, ya lleva la unción del Espíritu. Ya lo demás es Dios lo que está haciendo. Y por último, se llama el Tequía Gadol, que quiere decir el gran soplido, el gran sonido. Este sonido de shofar es colectivamente entendido como señal de Dios llamando a su gente para venir a Él, tal como lo dice Éxodo 12:13. Eso es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. El pastor siempre está, o los pastores siempre están, acérquense, Dios los quiere, vengan, Dios los está esperando, todo el tiempo, todo el tiempo. A veces nosotros, muchas veces los seres humanos decimos, ¿cómo dar otra vez lo mismo? Otra vez lo mismo, otra prédica de lo mismo. Pero lo malo es que no se ponen a pensar que es Dios que está hablando por medio del pastor. Vengan, acérquense, no quiero que peleen. Por eso nomás les va tantito mal. Entonces ¿sí se acuerdan que es pastor? Pastor, venga y ayúdenme. Pastor, venga y ore por mí. ¿Se da cuenta? El pastor hace su trabajo, el evangelista hace su trabajo, el profeta hace su trabajo, el maestro hace su trabajo. Pero el que tiene que dar el paso es la gente. Sí, amén. Mire, a veces yo me imagino que ojalá y los predicadores pudiéramos ser como los alacranes. Y no por ponzoñosos. Los alacranes cuando nacen sus hijos se los echan en el lomo. Y ahí los andan cargando. Así sean 20, 200 alacrancitos, pero ahí los traen arriba. A veces así quisiera ser uno con los nuevos hermanos, echárselos al hombre y véngase, mire que ande para acá. Sí, amén, amén. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza a nadie. Si no fuerza ni a los que ya tenemos tiempo, ahora imagínense a los nuevos que no quieren. Pero nosotros lo único que hacemos como el chofar. Nosotros, ¿sabes qué? Dios te está pidiendo esto. Dios te está enseñando esto. Dios te está pidiendo acá. Dios esto. Es lo único que podemos hacer. Ser como chofares siendo tocados en las manos de Dios para dar un mensaje, un sonido. Pero es cosa de la gente que quiere venir. Así como del monte Sinaí le dijeron a Moisés, sube tú, dice. Porque si vamos nosotros tenemos miedo de morirnos. ¿Entienden? Ahora imagínense el monte Sinaí, temblando, todo lo que se oía, relámpagos, truenos, y luego dice que se puso la nube, o sea, nubes oscuras para cubrirlo a él. Dice el Salmo 18, que cuando Jesús murió dice que Dios Padre puso por escondedero suyo tinieblas, o nubes. Imagínense. Y luego temblando aquello, truenos, relámpagos, y luego las voces de muchas aguas le llama la Biblia, y luego un shofar celestial, imagínense. ¿Usted cree que no cualquiera no le daría miedo? Más sabiendo que hay algo en su corazón que no está 100% con Dios. Si usted se pusiera a pensar que donde andamos, en cualquier lugar que andamos, siempre anda un ángel a un lado de nosotros apuntando a lo que usted está haciendo, ya no pecaríamos a gusto, ¿o sí? Ya no pecaríamos. Sí, el otro día me dice mi hermano, dice, ¿está bien si me llevo a mi mamá desde el jueves? Digo, sí, le digo, porque ya tiene mucho tiempo acá y ya no puedo pecar a gusto. Y tampoco, digo, no es cierto, le digo. Pero es eso, cuando andamos solitos, nadie nos ve, nadie supo si lo hice o no lo hice, estamos tranquilos. Pero se nos olvida que allá arriba hay un par de ojos así grandotes, que no nos las quitan de encima. Más aparte, imagínense el ángel que está ahí apuntando, mira, está haciendo esto, dijo esto, pero hizo esto.
¿De dónde cree que dice la palabra o por qué cree que dice Jesús? Que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta. Y allá en el juicio del trono blanco, allá nos van a sacar hasta lo más escondido que tenemos en nuestro corazón. Aún los pensamientos van a salir. Isaías dice, aún antes de que hablen, dice, yo ya los escuché. ¿Con qué cara le vamos a decir, no, Señor, yo no lo dije? O yo no lo hice. ¿Entiendes? Pero en fin, el tema es shofar. ¿Queremos ser predicadores, hermano? Bien, podemos ser predicadores. Yo estoy seguro que todos hemos sido llamados a ser predicadores. Unos con más facilidad que otros, es cierto. Pero todos somos predicadores, porque todos debemos compartir el Evangelio. Si usted quiere un ministerio, pastor, maestro, evangelista, profeta, es bueno desearlo, sí. Pero acuérdense, todo lleva una recompensa, pero todo lleva también una demanda. Amén. Para los maestros, Santiago 3:2 dice, y muchos de vosotros no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En Hebreo dice, y muchos de vosotros no os hagáis maestros, sabiendo que seréis juzgados más severamente. No es fácil, hermano. Amén. Es un bonito ministerio. Los ministerios son bonitos, sí. Pero cuando nos llamen a cuentas, hermano, también van a pedir bonito. Lo van a pedir bien. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad todos. Porque el hecho de que no seas pastor, evangelista, pastor o maestro, no quiere decir que no te van a dar cuentas por no haber predicado, por no haber compartido. Eso de que eso le toca al pastor, eso le toca al evangelista, puede que tengas razón. Pero, y te van a decir, ¿y tu talento qué? A ver, dame los réditos del talento que te di. ¿Qué les vamos a decir? No van a tener pretexto. Por esta noche, hermano, ahí donde estás sentado, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que, pues ahora, que nos haga entender y que nos unja. Que nos ponga el deseo en nuestro corazón de compartir la palabra del Señor. Si no lo hemos hecho, empezamos a hacer. Y los que ya lo hemos hecho, hermanos, seguir y no desmayar. ¿Sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas palabras, te damos gracias, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre de ti, amado Señor, que nos guíes y nos enseñes a hacerlo cada día mejor y que sigamos preparándonos todos para hacer un mejor trabajo para ti. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de conocer tu palabra y de poderla compartir con los demás, con los que saben y los que no saben, Señor. Y así mismo como es el proceso de shofar, Señor, que cada día seguir siendo nosotros limpios, purificados, quitando toda carnalidad, llenos de tu espíritu, pasados por fuego para dominar nuestro carácter, nuestra forma de ser, Señor, y sobre todo llenos de tu gracia para poder compartir tu evangelio, Señor. Gracias te damos por esta noche y gracias te damos por todos los que están aquí. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que no olvidemos estas palabras y te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor.